Bienvenidos a esta primera entrevista sobre aborto y discapacidad de redes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema fundamental, la accesibilidad a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad en Argentina. Seguramente quienes están viendo esta entrevista saben, y si no, queremos reafirmar la intención de Redes de profundizar en esta preocupación que venimos explorando con mayor intensidad en el último tiempo acerca del rol de los equipos de salud en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos que para asegurar una atención inclusiva y sin barreras es necesario articular con el movimiento de discapacidad, así que por eso hoy contamos con una voz referente clave del movimiento, Gabriela Bruno. Ella es una mujer con discapacidad, militante por los derechos de las personas con discapacidad histórica. Es secretaria de Discapacidad del Partido Socialista de Santa Fe y asesora de Discapacidad y Accesibilidad en la Cámara de Diputados de la misma provincia. Fue directora provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe por 6 años y subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad por 4 años en la provincia. Así que tiene un amplísimo recorrido y por eso nos honra mucho que nos haya acompañado en esta entrevista. Queremos conversar sobre 3 ejes. Gabriela, bienvenida. Gracias. Primero, sobre la situación actual de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Después quisiéramos ir sobre tu mirada sobre los equipos de salud y cuáles son las perspectivas a futuro para garantizar esa accesibilidad. Y finalmente, algunas articulaciones posibles entre el movimiento de discapacidad y el de derechos sexuales y reproductivos, que si bien tienen muchas coincidencias, han tenido también divergencias importantes. Entonces, en esta conversación te queremos escuchar, nos interesa mucho tu opinión, así que, bueno, bienvenida y si te parece, arrancamos con la primera pregunta. Muchísimas gracias, sí, dispuesta. Bueno, a ver, Argentina está pasando por de público conocimiento en este 2025. Llevamos casi 2 años de un gobierno que ha venido a investir con todas las políticas que nos garantizaron derechos y que habían sido avances históricos en relación a género, a mujeres, a derechos humanos, al colectivo de personas con discapacidad. Bueno, entre otras y otras muchísimas situaciones que se han embestido, en realidad contra todo lo que es la lógica de un Estado garante de derechos. Se ha venido como a desarmar, a desmantelar lo existente, planteando que no funciona. Digamos, pongo esa línea de corte, porque si bien no es que estábamos en un mundo ideal, en la panacea, y ahora nos encontramos de golpe, digo, pero sí veníamos en un trabajo arduo y un trabajo sostenido de ir ampliando derechos, ir en una búsqueda de diálogos donde la interseccionalidad, sobre todo de poder reconocernos como mujeres y disidencias con discapacidad, era todo un logro. Lo sigue siendo, digamos, en términos de que muchas de las personas con discapacidad nos constituimos nuestra identidad y nuestra identidad política desde el colectivo de personas con discapacidad, también podemos hacerlo desde reconocernos si pertenecen al colectivo LGBTIQ+, o si somos mujeres con discapacidad, mujeres cis. Bueno, en ese sentido, pero es como que quedamos atrincheradas, quedamos restringidas en nuestra posibilidad de esto que decía, ¿no? De que veníamos en un plano de avance y de ampliación de derechos. Eh, por un lado, en general, digo, me cuesta mucho, porque me cuesta mucho separar qué es lo que ocurre en relación a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad y en general, porque también hay pocos datos, datos concretos, que eso también habla, es un indicador en sí mismo de la gravedad de no poder estar en las estadísticas discriminadas fehacientemente si quien se viene a atender es una mujer con discapacidad o es una mujer o es alguien del colectivo de las disidencias con discapacidad, ¿sí? Entonces, en ese finito, lo que me interesa plantear es que, por un lado,
históricamente nos costó a las personas con discapacidad acceder a la salud sexual y reproductiva. Digo, en mi caso personal, me pongo en primer plano porque me sirve de ejemplo para lo que quiero decir. Soy una mujer usuaria de silla de ruedas, con discapacidad motriz, y de por sí acceder a una atención en lo público está más previsto, por lo menos la historia de Santa Fe, ¿no? Puedo dar cuenta de la historia de la provincia de Santa Fe, está previsto que vayamos personas usuarias de silla de ruedas a una atención, pero de todas maneras, digo, está previsto, quiero decir, hay un edificio preparado con su infraestructura para recibirnos. No es en general, no es en la mayoría, pero todas las construcciones nuevas que se han ido haciendo respetan lo que se llama diseño universal. Ahora, de ahí en adelante, lo que significa poder pasar al baño y higienizarte, poder pasar el traspaso de la silla de ruedas a las camas, a la camilla, perdón, para poder hacer un chequeo, lo que significa la formación de los profesionales para poder asesorarnos en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a las diferentes posibilidades, si por ejemplo fuera maternar o no maternar, la elección sobre nuestros cuerpos, la soberanía de nuestros cuerpos, sigue siendo una gran deuda pendiente. Reitero, veníamos trabajando para incidir en eso y de golpe es como que esos logros que habíamos tenido, pero claro que no habían sido todavía masivos, todavía no hemos llegado a la instancia de que sean masivos realmente. Yo tuve la oportunidad de estar en como vos decías cuando me presentaste, tanto en la provincia como en la ciudad, y sí trabajamos mucho con los equipos, tanto profesionales, tanto del Ministerio de Salud de la provincia, como cuando estuve en la municipalidad con el centro de salud. La Municipalidad de Santa Fe tiene un solo centro de salud público. Y tratamos de trabajarlo y trabajamos las herramientas que tienen que ver con la atención a una persona con discapacidad visual, con una persona con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva. Pero bueno, todavía no se logra que se haga, que se internalice como necesitamos que sea. Pongo ejemplo, la ciudad de Rosario tiene mucho más caminado, esto tiene mucho más historia, la salud ha sido un eje prioritario de la Municipalidad de Rosario durante años. Entonces, esto es un tema más desarrollado, más profundizado. De todas maneras, se me viene, digo, me juego con algunas preguntas o con algunas, en ida y vuelta de las conversaciones. En el año, entre los años 2016 y 2019, no, miento, 2019 y 2022, de la mano de Casa Fusa y Ready, que son dos organizaciones, una que trabaja más todo lo ligado a salud sexual y reproductiva y otra que trabaja más desde las personas con discapacidad, se había presentado un proyecto y pudimos hilvanarnos 83 mujeres con discapacidad de todo el país de Argentina, donde pudimos trabajar diferentes situaciones en relación al acceso a la salud sexual y reproductiva y en relación incluso a vernos. Digo, una gran deuda es que las mismas personas con discapacidad nos veamos protagonistas y soberanas de nuestro cuerpo, de nuestra decisión de esto que decía hoy, ¿no? De maternar, no maternar, paternar, no paternar, sigue siendo una cuestión compleja para, o sea, en mi caso yo soy activista y yo, además de vivir la discapacidad, elegí formarme, elegí, bueno, la abracé profesionalmente a la situación de discapacidad, a la temática. Entonces, bueno, tengo otro recorrido, pero hay muchas personas o aquellas que han quedado con una situación de discapacidad por un accidente y demás, que lo viven con vergüenza, que lo viven como una limitación, que la viven como, que le cuesta exigir esto de decir, bueno, eh, yo necesito que este espacio sea de tal manera, necesito que el profesional o la profesional que me está atendiendo, vos tenés la obligación de brindarme toda la información. Bueno, por eso digo, hay muchas variables en juego y hay muchas variables que son necesarias a tener en cuenta para el ejercicio pleno de nuestro derecho, en este caso la salud sexual y reproductiva o no. Claro. El tema de las esterilizaciones forzadas fue, bueno, a raíz de este trabajo, de este equipo que mencioné, de las 83 mujeres y en función de
la incidencia se planteaba dentro del proyecto, una de las cuestiones fue formar a equipos de salud en perspectiva de sensibilidad y de discapacidad, pero quedó circunscripto en ese momento, porque bueno, la idea del proyecto era poder después extenderlo y después, bueno, no fue posible, quedó más ligado a Cava, a Capital Federal. Sí, es lo que nosotras, digo, muchas mujeres con discapacidad que participamos del proyecto, en el caso de Santa Fe éramos tres de acá y otras compañeras de Rosario, entonces pudimos hacer una red entre nosotras para seguir formando y que sea como parte de una militancia también, digo, parte de una política pública, pero a su vez algunas compañeras lo tomaron como una cuestión, entonces fuimos ahí traccionando para que esto, digamos, para ser nosotras mismas las formadoras de los equipos de salud, para que cuenten con las herramientas. Eh, Digo, hay varias cuestiones. El derecho a decidir es uno, que es quizás el más vulnerado en la historia de las personas con discapacidad de la mano de también este proyecto que les contaba, en el 2021 2022 no recuerdo bien, creo que fue bueno, creo que el 2021 se pudo, digamos, reformar un artículo de la ley sobre las esterilizaciones que planteaba que sin, digamos, las personas con discapacidad podíamos ser esterilizadas, digamos, esto que se conoce como esterilizaciones forzadas, digo que es una situación de tortura porque es un atentado hacia el cuerpo directamente en este caso de las mujeres con discapacidad. eh, bueno, pudimos reformar ese artículo para plantear que, digamos, que no podía ser más sin nuestro consentimiento y para trabajar cómo debía ser el consentimiento. Porque el consentimiento tiene que tener, por ejemplo, un formato de accesibilidad comunicacional para que, si una persona ciega lo va a firmar, esté digitalizado para que pueda leerlo. Si una persona con discapacidad intelectual lo tiene que firmar, que esté en un formato de lengua sencilla o lengua clara para que lo pueda comprender, o que esté hecho en lengua de señas para que una persona sorda sepa de qué se trata. Digo, genera la obligación de accesibilizar este consentimiento. Con lo Y ahí, cual, Gaby, me... Perdón, sí, sí, adelante. no, termino, con lo cual, fue digo, el marco normativo fue muy potente para haberlo podido hacer con lo irracional que es que al 2021 todavía podían intervenir en nuestros cuerpos sin nuestra decisión, que pareciera de la prehistoria del medioevo y fue hace 4 años. Pero todo esto, para que realmente sea efectivo, tiene que continuarse, tiene que haber una voluntad política y plata. Accesibilizar es una inversión que la necesitamos las personas con discapacidad y bueno, hoy no está. Perdón. Absolutamente, sí. Y, esto que decís me trae a pensar, porque mencionaste varias veces el rol de los equipos de salud en esa garantía de derechos, ¿no? Y, y lo importante que es que haya equipos que tengan conocimiento y que tengan las herramientas para poder abordar y garantizar estos derechos. Y, ¿cómo ves hoy a los equipos de salud y sobre todo cómo te imaginas en el mediano y en el largo plazo y las acciones que necesitamos para garantizar esa accesibilidad desde los equipos de salud? Hoy siento que están muy devastados. Siento que, a ver, por un lado está toda la falta de insumos y la falta eh, de materiales específicos para poder garantizar todo lo que tiene que ver con el deseo digamos, de elegir no embarazarte. Eso, hoy por hoy hay una falta de provisión de recursos materiales concretos y específicos, así como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, también, digo, volvieron a crecer los indicadores de maternidad infantil, bueno, todo eso está haciendo un retroceso. Los equipos de salud entiendo que están colapsados, también digo, se me genera hay un ruido en la cabeza porque cuando yo hablo de equipos de salud remito enseguida a lo público, a la salud pública. Eh,
y también tendremos que pensar los equipos de salud en lo privado, porque bueno, en mi caso, por ejemplo, digo, volviéndome a poner como ejemplo, pero para ponerle en tensión esta conversación, yo no me atiendo con un equipo de salud, me atiendo con un ginecólogo. Eh, y ahí, digo, se achica el universo de tanto sea de exigencia como de posibilidades de ampliar las lógicas de accesibilidad y también pareciera como que no tienen obligación, como que no hay un Estado que pueda exigir que sea de tal o cual manera, porque bueno, ya de por sí el Estado no lo cumple. Entonces, es como que si no lo toma para sí mismo, tampoco lo tiene en su agenda, ¿no? Y cuando vuelvo a hablar de equipos de salud es en todos los espacios públicos de salud, donde hay un psicólogo psicóloga, donde hay un trabajador social, donde hay, bueno, la enfermera o el enfermero, digo, hay otros actores, además del médico o médica, que, y que no se remite el ginecólogo, ginecóloga, sino que está el generalista, la generalista, hay pediatras, digamos, hay más actores y disciplinas profesionales involucradas que permiten mirar de otra manera a la persona que va a atenderse y también, bueno, pensar las intervenciones y los acompañamientos. En general, acá en la provincia de Santa Fe tenemos equipos muy comprometidos. Yo he tenido la oportunidad, además de que no te lo pasé ahí porque me remití solamente a mi historia laboral en discapacidad, pero estuve 2 años en un centro de especialidades médicas ambulatorias que abrió, me tocó justo estar en el equipo de gestión en la apertura y durante 2 años, que se llama CEMAFE, que es un espacio de segundo nivel de intervención que coordina las atenciones de salud del centro norte de la provincia de Santa Fe. Entonces, estaba en diálogo directo y permanente con todos los centros de salud, todos los efectores de salud del centro norte de la provincia. Entonces, eso permitía conocerlos y saber y ser conscientes, por ejemplo, todo lo que fue la militancia y la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue muy bien acompañado. Por supuesto que tuvimos resistencia, por supuesto que tenemos en uno de los hospitales más importantes de acá, el equipo que es más objetor de conciencia, que tenemos la triste historia de Ana María Acevedo, quien en el año 2007 fallece porque se decide no hacer la interrupción del embarazo y tenía que acceder a un tratamiento oncológico. Bueno, digo, tenemos ese equipo también, digamos, tenemos todo, pero en ese todo hay un equipo muy comprometido de salud, con mucha conciencia de acompañar al ciudadano y ciudadana que se acerca al efector de salud, pero en relación o en particular con las personas con discapacidad sigue habiendo deuda, sigue habiendo una gran deuda y los bancos, estos equipos, sé quiénes son y, digo, y tenés muchas trabajadoras sociales comprometidas que pudieron permearse con esta mirada del modelo social, pero sigue habiendo esta lógica que por un lado la necesidad de ser especialista en discapacidad, que nos pone siempre como en una distancia y como en una cuestión de que nadie sabe cómo tratarnos. Y por otro lado, vuelve a remitir a nuestros cuerpos la situación de discapacidad. Digo, cuesta que los equipos puedan tomar eh, cómo es esto de la eliminación de barreras, cómo es esto de que el contexto genera barreras, cómo es esto de que, pero si tenés la rampa y tenés, sí, pero la cumpa ciega no necesita la rampa, ni eso, necesita otra cosa, y la cumpa con discapacidad intelectual necesita otra cosa y la sorda otra, entonces, bueno, eso todavía sigue siendo un hueso duro de roer. Tenemos experiencia, digo, en Reconquista, hubo un dispositivo de acompañamiento a una mujer sorda en el momento del parto, para, bueno, irle transmitiendo, pero esto fue, digamos, lo contamos como un logro, y cuántas mujeres sordas habrán parido sin que saber, digamos, las indicaciones, las instrucciones y el acompañamiento que necesitaba.
Y eso también es violencia, son grandes violencias. Entonces, dale. Ahí, Gaby, me resuena mucho esto que dijiste de cómo vinculas la implementación de la ley 27610 con la militancia y quizá me pregunto si no necesitamos un poco lo mismo, ¿no? La militancia para transversalizar la perspectiva de discapacidad, ¿no? Esa conversación entre estas personas que decías que no solamente son personas con discapacidad que las atraviesan la experiencia, sino que además son personas que conocen profundamente y que militan los derechos de las personas con discapacidad y el movimiento de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo ves esas articulaciones? Si te parece que son posibles, ¿de qué manera te las imaginas para que ayuden a traer eso y a mejorar la accesibilidad? A ver, me encanta la pregunta. Numéricamente somos pocas. Siento que necesitamos ser muchas más porque casualmente estamos en los centros urbanos. Digo, estamos en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, o estamos en Capital Federal. ¿Qué pasa? O sea, en Reconquista, en Rafaela, digamos, nos vamos extendiendo a lo que se conoce como el interior de la provincia o el interior del país. O las cordobesas. Eh, pero se va perdiendo, digamos, también hay muchas cumpas con discapacidad, vuelvo a algo que planteé hoy, pero no sé si quedó claro, eh, que no tienen ni esta construcción de identidad política o esta constitución subjetiva que te posiciona como decir, che, yo soy una mujer con discapacidad, necesito tal y cual cosa, y a su vez los feminismos también han sido cuestionados y son cuestionados, y hay muchas cumpas con discapacidad que cuestionan los feminismos, ni hablar el derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Y a mí me quedan algunas cuestiones antes de avanzar con tu pregunta. Digo, ¿cuántas veces se naturaliza que por ser una mujer con discapacidad sí acceda a una interrupción voluntaria del embarazo, no por adherir a la ley, sino porque hay muchísimos tabúes con relación a la reproducción de personas con discapacidad? Es más eugenésica la posición, muchísimo más eugenésica, y el modelo biologicista en pleno, que sí, ahí sí, no hay un angelito ni un ingeniero que vayan a matar. Sí, hay como, eh, como que per se, por tener discapacidad, evitemos la reproducción y el ejercicio de la maternidad o la paternidad. Eso por un lado. Por otro lado, con los feminismos tenemos mucho que dialogar. Hay muchas de estas cumpas con discapacidad militantes que estamos en las asambleas Ni Una Menos, y estamos en movimientos feministas de este, Vuelo Violeta, no sé, hay un montón acá. eh, pero igual cuesta ay, no sé cómo decirlo, que nos abrace realmente el colectivo, el movimiento feminista. Sigue siendo un pendiente porque sigue habiendo una mirada lamentablemente capacitista. Digo, lo digo con mucho dolor porque soy feminista y tuve la oportunidad ahora, digo, lo traigo de ejemplo, en México, en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, éramos aproximadamente 15 mujeres con discapacidad en la marea de mujeres. Logramos incidir, pero digo, logramos incidir, pero cuesta mucho que se comprenda, por ejemplo, la diferencia entre apoyos y cuidados. Entonces, si nos, digamos, como defensora de los derechos de ¿Podrías los contarnos trabajadores, un poquito la diferencia para que nos quede? sí, eh, ya avanzó en esto, pero como defensora de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como feminista, por supuesto que estoy a favor de que quien brinda tareas de cuidado tenga todo el reconocimiento a la tarea, y que digamos, y que lo visibilicemos cada vez más, y que cada vez más haya políticas de cuidado que este, justamente, y que digamos que siempre cayó sobre las mujeres los roles de cuidado, indiscutiblemente a favor de eso. Ahora, en esta
en este planteo que se hace, que quienes somos objetos de cuidado, se dice niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores o personas mayores. Y digo, la pucha, no, no per se, no porque tener discapacidad necesitamos que nos cuiden. Y ahí ahí entro en la diferenciación conceptual. Quienes tenemos discapacidad y somos personas adultas, queremos tener apoyo y necesitamos que el sistema de apoyo esté fuerte y esté visible y esté claro para que contemos con ese recurso que puede ser, digamos, y en apoyo puede ser cuestiones tecnológicas y cuestiones humanas, asistencia personal para levantarme, para acostarme, para cambiarme, para actividades en la vida diaria, pero que no suplan la voluntad. Digamos, la diferencia que nosotros constituimos y que el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea y también lo pone esta cuestión de necesitamos apoyo, necesitamos asistencia personal para el ejercicio de la vida independiente, que cuando hablamos de cuidados, esto se desdibuja y ahí es donde surge el capacitismo, ¿no? Es quienes brindan los cuidados, que serían personas sin discapacidad, a las personas con discapacidad. No nos ponen, por ejemplo, a las personas con discapacidad como cuidadoras. Y hay mujeres con discapacidad que cuidan a sus hijas, que cuidan, digamos, una de las que estamos ahora construyendo, uno de los datos importantes a tener en cuenta es que muchísimas mujeres con discapacidad intelectual han sido las cuidadoras natas de sobrines, no han ido, no tienen escolaridad, no han accedido a un trabajo formal y sí están en las casas cuidando a las infancias de la familia. Y eso no está visibilizado ni contabilizado como una sujeta adulta que está brindando cuidados. Entonces, es como que si no nos pusieran en igualdad de condiciones. Por eso digo, me duele porque soy feminista y es algo que tenemos que seguir permeando. El sistema de apoyo, tampoco nos ven con capacidad de autocuidado, digo, que son otra de los conceptos que las políticas de cuidado trabajan. Tenemos capacidad de autocuidarnos y tenemos capacidad también de entrar en riesgo, porque hay una lógica de sobreprotección sobre las personas con discapacidad que pareciera bueno, que nos inhabilita a tomar decisiones que nos ponen en riesgo como el resto de las personas. Todas y todos nos enamoramos de cualquier historia, nos hemos puesto en riesgo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué vos sí y yo no? Claro, Entonces, el derecho a equivocarse, como todos. pero claro, y a tener una noche de fiesta, y digo, pareciera que no, y de hecho ni siquiera hay hoteles de alojamiento accesibles, que es otra deuda pendiente, pero tiene que ver con cómo nos miran, nos siguen mirando socialmente como ligado a una vulnerabilidad. Entonces, en la medida que no nos vean como iguales reales, es muy difícil que las políticas públicas cambien para respetar nuestra capacidad de decisión, respetar que tenemos que informarnos para poder elegir y que tenemos que informarnos en todos los formatos que existen y que tenemos que bueno, llevar adelante todo lo que tiene que ver con la vida adulta. Y que la vida adulta no es ser mantequita, digamos, tener discapacidad no te declara mantequita, no te declara eh, que podés hacer lo que querés o que podés, no, tenés responsabilidades, tenés obligaciones, al igual que tenemos derechos. Entonces, Claro. eso nos pone en igualdad de condiciones, porque si no es como una infancia permanente, es esto que tanto pregonamos, que, bueno, no nos infantilicen, tiene que ver con estas cuestiones, que pareciera lejanas, pero todavía somos muy pocas las que podemos posicionarnos, las que podemos, digo, en el marco de la movida en México, en este foro feminista, éramos de las 15 de Vizca, habremos sido 8 usuarias de silla de ruedas. Y en un momento plantean para la foto del foro feminista, hay 800 mujeres, bueno, pónganse de pie para la foto. Y yo pego el grito ahí, esperen que faltamos las que estamos en silla, que vamos a ir adelante. Y se paran igual y quedan así como desconcertadas. Volvemos a gritar y ahí arrancamos toda la silla de ruedas. Pero era una cuestión de, volvemos a lo mismo, teníamos que visibilizarnos dentro del colectivo porque la normalidad se pone de pie y está perfecto, no es que
Digo, pero contémplennos, véannos, y digo, es necesario seguir trabajando y profundizando muchísimo. Por eso celebro estos espacios, celebro que pensemos lo más interseccionalmente posible. Y también quienes tuvimos familias que acompañaron y quienes, digamos, quienes tuvimos recursos para estudiar y para que nos posibiliten una vida independiente, a aquellas cumpas que les ha sido cuesta arriba, porque o viven en lugares, también digamos, entre lo rural y lo urbano hay un abismo de posibilidades de acceso. Y ahí, Gaby, en esto que decías de, bueno, visibilicemos a las personas con discapacidad y tengamos en cuenta, es cierto que, tío, hay la posibilidad de equivocarse y de hacer el proceso de la inclusión y de la transversalización, supone errores y un proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, conociendo un poco el trabajo de Redas y lo que venimos haciendo, ¿qué rol ves para Redas en este camino de mejorar la accesibilidad a la salud sexual y reproductiva? Creo firmemente que, y como vienen trabajando todo este tiempo atrás, que son unas aliadas importantísimas, que Redas como institución, es una aliada importante porque, bueno, viene trabajando esto y ya lo viene trabajando con una perspectiva interseccional. Si es necesario, quizás que esto pueda democratizarse más, pero digo porque es mi ambición de que llegue a más espacios y a más equipos, poder armar alguna estrategia, porque también hay una cuestión que juega entre esto de que nadie es profeta en su tierra, que muchas veces si venimos acompañadas de otras organizaciones y si venimos respaldadas por otras voces más reconocidas, se escucha de otra manera. Entonces, bueno, necesitamos que eso opere y que eso se genere como intervenciones concretas. No sé exactamente cómo podrían hacerlo, si a través de algún proyecto o a través de acompañarnos a pensar y a trabajar juntos. Y en este respeto, digo, porque siento como una situación de profundo respeto que estén haciendo entrevistas a personas con discapacidad. Entonces, es esto, es que nadie suplante nuestra voz, pero que sí nos acompañan, que, digamos, poder construir alianzas estratégicas reales para que, digamos, estoy muy peleada con la palabra inclusión. Entonces digo, para que no haya más prácticas excluyentes, no quiero que se hable de inclusión porque sigue siendo este, que suena lindo pero se hace poco. Lo que sí me parece es tener conciencia de no reproducir prácticas que excluyan, que nos excluyan, que nos excluyan a las personas con discapacidad y que se sepa que todas esas exclusiones son violencias. Entonces, en la medida que podamos traducir eso a actos concretos para ya no eliminar barreras, para que no vivamos situaciones de violencias, es muy importante. Es necesario que sepamos los marcos normativos, pero es necesario que también sepamos a dónde ir a reclamar o con quién contar para plantear las cuestiones. Y más en una Argentina que está tan devastada en garantía de derechos. Entonces, justamente ayer le contaba a una amiga sobre las 5 barreras que plantea Diana Mafia para el ejercicio de los derechos. Y bueno, está por un lado conocerlos y por otro lado está también, si se nos vulneran, ¿qué hacemos? ¿A dónde recurrimos? Entonces, eso también tenemos que trabajar mucho sobre los los mecanismos de control y sobre dispositivos que tengan que ver con acompañarnos y con poder, bueno, que no quede la anécdota, que no quede la angustia y que no quede la vivencia personal, aquello que nos ocurre y que ocurre a diario. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias por todos estos aportes. La verdad que creo que nos quedamos con muchas ideas para pensar y para seguir conversando, así que te agradezco enormemente y esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones. Me Muchísimas encanta. gracias. Gracias también a Pablo, nuestro intérprete en lengua de señas, y muchísimas gracias. La seguimos. Gracias a ustedes.